Bienvenidos al dúo de Cristian y Paul. En esta ocasión os traemos un resumen de todos los partidos que se han disputado respectivos a las copas en diferentes países y también la Premier League, que como ya sabéis se jugaba ahí, en este caso la FA Cup, como se jugó el fin de pasado, pues tenemos este partido de liga, así que, exacto, es lo que comentamos, que van un poco al revés de todo el mundo, ¿no? Pero bueno, sin más dilación, vamos con ello. Pues sí, como decimos siempre, vamos a empezar por la Liga Española, que aparte de ser lo que hacemos habitualmente, creo que ha sido la jornada más interesante de todas, porque hemos tenido una vuelta de semifinales de Copa del Rey, pues a la altura de lo que esperábamos, incluso mejor. Tanto el Madrid y la Real Sociedad, que claramente fue el mejor partido en esta vuelta, como el Barça Atlético, que es verdad que estuvo un poquito peor, pero que también ha sido un partido muy interesante. De hecho, antes de empezar, han sido eliminatorias bastante calcadas, pero al revés, o sea... Sí. El partido que fue 0-1 en la ida ha sido 0-1 en la vuelta, que es decir, primero fue 0-1 en la Real Sociedad contra el Real Madrid y ahora ha sido el Barça, y al revés, 4-4, o sea, un dato curioso que, bueno, nos sirve para empezar ya directamente con el Madrid-Real Sociedad, que es el primer partido que se jugó. Vuelven a tirar de época otra vez más para pasar, ya viene siendo habitual, no solo este año, sino en toda su historia. La Real, que hizo uno de sus mejores partidos, rozaron la final, de hecho, estuvieron ahí a 10 minutitos de pasar antes de la remontada épica, y los blancos, que siguen optando el triplete, que es verdad que decimos mucho que, bueno, no juegan muy bien, tiran de individualidades, no están en su mejor momento, pero ahí están. Es de las pocas temporadas, no sé si leí ayer que llevaban más de 10 años que no llegaban a ver con opciones de todos los títulos, así que evidentemente pues puede acabar siendo una de las mejores temporadas del Madrid en la última década, como bien has dicho tú. Sí, eso que viendo cómo ha ido la temporada, creo que poca gente se lo podía esperar, pero al final teniendo una de las mejores plantillas del mundo, al final viene Mbappé cuando ya tenías un equipo campeón de Champions, pues eso ya te indica el nivel del equipo, y este partido en general yo creo que la Real sorprendió bastante, bueno, sí, porque yo me esperaba bastante poco de este equipo. De hecho es lo que dijimos en la previa. Es verdad, en la previa ya dábamos un poquito por eliminado a la Real, pues casi consiguen hacer la épica, pero ¿a quién le vas a hacer la épica? Al Real Madrid es imposible. Además, remontando, creo que en cuanto marcó el tercero la Real, duró 1 minuto o 2, o sea, no duró mucho la alegría, sí. Y luego ya el empate, que llegó un poquito más tarde, pero igualmente el guión parecía indicarnos que iba a ganar el Real Madrid. Al final costó, después del otro gol de Oyarzábal ahí de cabeza, pero sí que fue un partido en general que yo creo que si el Madrid hubiera defendido mejor, porque creo que los goles de la Real, al final, dos son en propia puerta, Alaba, que era señaladísimo, también Camavinga, que... No solo por goles en propia, sino por cómo defendieron en general, sí. Entonces creo que esto sí que dictamina un poco de decir a Ancelotti que, bueno, con el cambio de Rüdiger estuvo acertado, pero a lo mejor donde no estuvo acertado era dándole la titularidad, donde vemos que desde la lesión pues no acaba de jugar al mismo nivel que antes, y yo creo que en este partido pues estuvo muy cerca de costarle caro. Ya lo vimos que si no llega a ser por esto mismo, la épica que comentamos, pues hubieran estado eliminados después de un partido en el que yo creo que la Real tampoco es que generara mucho en peligro aparte de esas ocasiones. Pero prácticamente todas acabaron entrando, sí, la verdad. Bueno, yo creo que en los 90 minutos al menos fueron mejores que el Madrid, pero sí, la verdad que la defensa estuvo bastante mal, y viene en parte también porque hubo rotaciones, ¿no? Evidentemente Álava. Creo que Ancelotti quizá pensó un poco como nosotros, que era un partido más sencillo de lo que al final... nuestro vídeo, ¿no? Probablemente. Acabó siendo, porque además esta semana en la Liga juegan contra el Valencia, que es un partido que evidentemente mucho respeto a Valencia, pero en el que creo que son más favoritos que contra la Real Sociedad. Y además estamos hablando de la Liga, que es verdad que ahora mismo es igual de importante que la Copa, porque están tan cerca del líder que prácticamente todos los partidos cuentan como si fuese una eliminatoria, pero la realidad es que si pierden un partido en la Liga, no pierden la Liga. Si pierden este partido en la Copa, sí que perdía la Copa. Claro. Entonces, bueno, quizás se la jugó un poquito, pero bueno, finalmente le salió bien. Otra vez más hay que decir, porque, bueno, ayer, el otro día fue Vinicius el que estuvo espectacular, tanto con la asistencia a Endrick como con la última a Bellingham, que también remató espectacular. Y es, bueno, la tónica habitual del Madrid, que al finalmente es verdad que no hacen el mejor partido en cuanto a nivel táctico, técnico, no generan muchísimas ocasiones, no juegan impresionante, a 2 toques en el área, pim pam, hace una combinación espectacular, pero claro, si tienes a Vinicius, que en el minuto, ¿cuál fue el de Bellingham? A saber lo que llevan ya tiempo, le tira un taconazo al lateral y luego pone un centro espectacular para que el otro lo enchufe por todas las cuadras. Es que es complicado defender eso, no se puede hacer mejor, quiero decir. Claro, poco puedes hacer. Al final el Madrid es lo que hablamos en cada vídeo, que no tendrá el mejor juego, pero es muy efectivo, al menos esta temporada en ataque lo está haciendo. A lo mejor en defensa sí que sufren más que en otros años. Pero lo compensan. Pero claro, lo compensan pues con los nombres. Sí, claro, el puro material que tiene en ataque es, yo creo que sí, la mejor delantera que hay en el mundo, al menos en cuanto a individualidades por sí propias. Y luego, otra cosa que quiero comentar, Endrick,
que estos últimos partidos, bueno, en Sí, Copa, que sale. siempre que juega, pues está marcando, que yo creo que también es importante porque tú te esperas que un jugador que no juega tanto como por ejemplo también es Güler, cuando cuenta con tan pocos minutos, yo creo que es muy positivo que salga y que marque como lo hace. Además, Güler también dio un muy buen centro en el gol de Rudiger. es verdad, en el último, en el córner. Entonces, digamos que en este partido, pues Ancelotti ahí, con los jugadores que tienen un poco más defenestrados, al menos ha podido ahí que generen ataque, que es también una cosa muy importante y lo que se le pide a él también como entrenador. Correcto, la verdad que prácticamente solo le da bastantes minutos en la Copa del Rey y además en este caso en una prórroga que fue un partido larguísimo, que como no cambies es que no llegan, pero siempre que salen parece que responden. Y lo mismo pasa en el Barça, que vamos a hablar del Atlético de Barça, con Ferran Torres, que bueno, fue locura, uno de los protagonistas, quizá el principal protagonista, pero bueno, antes de entrar en eso, la gran noticia para mí es que tendremos clásico en la final después de a ver cuánto tiempo. Una gran primera parte fue suficiente para el Barça, que luego es verdad que en la segunda parte estuvo bastante mejor el Atlético de Madrid, aunque tampoco acabó de generar demasiadas ocasiones, ¿no? Es verdad que dominó la pelota quizá y estuvo un poco más, bueno, mucho mejor que la primera parte, claramente, porque fue eso sí. un baño del Barça el primer tiempo, pero recuerdo el gol 1 de Sorloth, recuerdo otra de Sorloth que se le va fuera por poco, que era un mano a mano, pero a partir de ahí, poquito más, y hay que decir que hay varias actuaciones individuales, no solo en Atlético, sino también en el Barça, pero ahora centrándome en el Atlético, que fueron flojitas, ¿verdad? Griezmann estuvo bastante regular, Julián tampoco acabó de hacer su mejor partido, Sorloth cuando salió tampoco hizo demasiado, e incluso, bueno, Nahuel Molina, por ejemplo, quizá lo dijeron hasta los comentaristas, que yo dije, hostia, se están pasando un poco con los que le están pegando, pero es verdad que no estuvo demasiado acertado, y luego, por ejemplo, De Paul, que no había estado mal, al final con con el cansancio también bajó el tono, que además justo se produjo esa baja de tono con la subida del Atlético de Madrid, era un poco contraproducente, y desde el banquillo tampoco hubo demasiado movimiento, o sea, no hubo nadie que cambiase el partido. Le ha pasado factura, yo creo, que no estuviese Correa, porque es quizá el mejor suplente o el suplente del Atlético de Madrid que más capacidad tiene para revolucionar partidos o el que más calidad tiene ahí arriba, y claro, la falta de él pues creo que se ha notado, y de hecho después de su falta prácticamente han quedado eliminados de todas las competiciones. No me acuerdo si fue antes de la Champions contra el Madrid o no, pero perdieron contra el Getafe aquel día y a partir de ahí bajón. Sí, es verdad. La verdad que ese es un muy buen dato que has rescatado. Iba a decir destacado y rescatado a la vez. No he podido combinarlas. Pero bueno, sí que creo que Correa es, yo creo que el primer suplente que tiene el Atlético, porque obviamente... En ataque, además. Sí, en ataque sin dudas, porque en cuanto sale es el que más genera en el ataque justamente, y creo que también eso le hubiera ayudado en un partido en el que Sorloth sí que tuvo pues esas ocasiones, pero desde que salió Araujo yo creo que lo pudo controlar bastante bien, sobre todo en los balones aéreos, que al final era el guión que se esperaba ya con una Atlético a la desesperada, entonces ahí rindió bastante bien. Luego otra cosa que quería comentar, que has dicho tú muy bien, y es esa segunda parte del Atlético, que obviamente, viendo lo mal que salieron a la primera, o lo bien que contrarrestó el Barça, también habría que decirlo, sí, claro, pues pudo reaccionar el Cholo, aunque yo creo que fue una reacción a medias, porque sí, igualaban la presión, pero le costaba más al Barça, pero en ataque como tal, no. Es que no me acuerdo de ninguna parada de Chelsea. No, es que justamente Chesney dijo después en unas declaraciones que hizo que le dijeron, has hecho paradones, no sé qué. Dijo, pero si no he hecho ninguna parada. No es broma esto. Entonces, simplemente dijo, estaba atento y poco más. Y bueno, es que ya estamos viendo que con este portero el Barça está invicto en este año, ha sido el protagonista total. Así que es una causa más también para estos buenos resultados que está teniendo el Barça. Correcto, sí, una más. Por ejemplo, Lamine Yamal ayer hizo una primera parte también completamente espectacular, y en la segunda fue Pedri el que precisamente en ese momento de subidón del Atlético de Madrid, bueno, es que los anestesió porque es que cada vez que tocaban la pelota, o sea, es que hubo una jugada en el partido, me acuerdo, que es que los rivales se estaban apartando, porque era como, bueno, que haga lo que quiera, que se pongan aquí a girar lo que quiera, pero yo no le entro porque me va a regatear, no se la voy a quitar, y es que es la sensación que da, que no va a perder la pelota nunca, es impresionante, y para mí creo que es el mejor jugador del mundo, y quizá el segundo o el tercero es Lamine Yamal, que es que también fue otro que empezó mal la segunda parte, también por un golpetazo que le metió un palo Lenglet ahí, le salió hasta sangre, pero luego también ayudó bastante también, es verdad, mucho más destacado Pedri, pero en ese momento también es otro que tiene muchísima capacidad de retener la pelota y de que no le quiten el balón, que creo que es uno de los puntos más fuertes del Barça, que de momento, al menos en este caso, sí que supo calmar el partido y bueno, hacer que pasearan pocas cosas en estos minutos finales, que es una cosa que en otros partidos, como por ejemplo el del Atlético de Madrid, la ida de las semifinales, pasó, que al final acabaron remontando, y en este caso no fue así. Pero bueno, con esto dicho, el repaso de las semifinales de la Copa del Rey, vamos ya a las ligas internacionales. Primero la Premier, bueno, es la única liga que los demás eran copas, pero bueno, estos han sido los resultados de la jornada intersemanal. Arsenal 2, Fulham 1, Wolves 1, West Ham 0, Nottingham Forest 1, Manchester United 0, Bournemouth 1, Ipswich Town 2, una derrota bastante dolorosa, Brighton 0, Aston Villa,
3, perdón, no lo Sí, había Aston dicho, Villa. también bastante dolorosa. City 2, Leicester 0, Newcastle 2, Brentford 1, empate entre Southampton y Crystal Palace, ayer sumando un poquito Southampton a saber después de cuánto tiempo. Liverpool le ganó al Everton 1-0 y el Chelsea también le ganó 1-0 al Tottenham. Una jornada, la verdad, que no ha habido bastantes goles, muchísimo 1-0, de hecho, Sí. 1, 2, 3, 4, 1-0 Sorprendente. y varios partidos que se han ganado por un punto o incluso se han empatado. Y bueno, sobre todo creo que la gran sorpresa ha sido el del Bournemouth, luego Southampton, quizá también ha sido una sorpresa puntito, eso. ¿no? Pero bueno, quizá el partido que más hay que destacar es el del Nottingham Forest contra el Manchester United, que es el que vamos a hablar ya directamente de él, porque bueno, decíamos que era un poco la revelación contra la decepción y pues... Se mantuvo el relato. Exactamente. El Forest que mantiene su candidatura al top 4, de hecho cada vez más y parece una posibilidad más real cada vez que pasan las jornadas. La revancha de Langa, que metió un golazo espectacular después de salir del United un poco regular. El United es verdad que pudo merecer un poquito más, hay alguna parada del portero del Forest y algún palo, y bueno, la última del partido que la saca Murillo prácticamente en la línea, y al Nottingham, que es que precisamente es que le sale todo en ataque y en defensa, o sea, parece que tienen ahí, bueno, al final para hacer una temporada de este estilo, siendo un equipo que no te esperabas que iba a estar aquí, pues tiene que sonreír de la fortuna también muchas veces, que evidentemente no es solo fortuna, claro, o sea, se lo están ganando, no vas tercero en la Premier y tienes 60 puntos porque tienes suerte, pero la verdad que les sale a todo, o sea, parece que les sonríe la vida. Sí, más o menos me suena un poco al caso del Girona el año pasado, que también no se esperaba mucho inicio de temporada, pero ya estamos viendo que el Nottingham pues está en unas posiciones bastante similares. Creo que el Girona, de hecho, acabó tercero la temporada pasada. Correcto. Entonces se puede replicar ahí el papel. Yo creo que lo están haciendo muy bien, tienen muchísimo mérito, porque es que yo creo que a inicio de temporada se planteaban como mucho no bajar y media tabla pues estaría bastante bien, porque hay muchos equipos que en Europa, a priori, claro, o sea, son bastante superiores, pero estamos viendo que están haciendo un temporadón. Y yo creo que cada vez es más posible, cada vez quedan menos jornadas, de que queden en el top 4. Incluso creo que a lo mejor la Premier también tiene esa quinta plaza, así que incluso a lo mejor con solvencia. Solvencia. Sí, la verdad que tiene pinta que van a entrar ahí, porque es que me fío mucho más de ellos, y aunque parezca una locura, que de Manchester City o de Chelsea incluso, que están teniendo temporadas, viendo la plantilla que tienen, más regulares de lo que pensábamos, la verdad. Y el Nottingham, al revés, teniendo una plantilla más cortita, que bueno, es que de hecho lo que decías tú, las dos últimas temporadas se habían salvado, pues por igual habían quedado 17º a las veces o algo así, o sea, salvándose en las últimas jornadas. Y bueno, creo que tiene muchísimo mérito, evidentemente, y me alegro bastante de que un histórico, por cierto, que dos Champions League y una Premier, pocos pueden decir lo mismo, vuelva exactamente a este nivel. Vamos ahora sí a las copas internacionales. Primero tenemos la Copa Italia, en la que bueno, se enfrentaban Empoli, Bologna y Milan, Inter de Milán. El Bologna que ganó 0-3, fácil, y el Milan que logró un buen empate, es verdad que era bueno, en su estadio, que es el mismo. Pero un 1-1 que nos deja todo abierto para la vuelta. Y bueno, primero vamos a empezar un poco hablando del Bologna. La verdad que en línea de la temporada se esperaba y decíamos que era una eliminatoria menos igualada todavía que el Milan Inter de Milán, aunque el Inter de Milán sea claramente el mejor equipo de Italia. Pero bueno, al final el Empoli es un equipo de media tabla, incluso descenso, y el Bologna es un equipo que esta temporada ha jugado Champions y que esta temporada puede volver a clasificarse para el año que viene. O sea, es un gran equipo, de hecho está mejor que el Milan, por ejemplo, por poner un pequeño para que os hagáis una idea. Y fue un gran partido y sinceramente creo que es muy complicado que el Empoli remonte un 0-3. Además, será en casa del Bologna, si no me equivoco. Así que parece que está bastante encarrilada esa eliminatoria. Y por otra parte, vamos directamente ya al Milan-Inter, que bueno, creo que era el gran partido, es uno de los grandes partidos en Italia, el gran partido de la Copa, claramente. Otro gran derbi de Milán, creo que fue un partido bastante interesante. El Milan que compitió mucho mejor de lo que yo esperaba, personalmente, pero al final el Inter es mucho Inter y por mucho que el otro equipo muestre su mejor versión, pues siguen siendo ellos el gran equipo de Italia. Y la buena noticia es que está todo por jugarse en la vuelta. De hecho, creo que eso es lo más positivo que saca el Milan. Es verdad que tuvieron incluso la posibilidad de ganar, pero claro, teniendo en cuenta que es contra uno de los rivales más difíciles que tienes en toda Europa, pues tiene bastante mérito, y más teniendo en cuenta, como ya dijimos en la previa, que el Milan esta temporada pues está haciendo un papel bastante malo, no solo en la Champions, que quedaron fuera contra el Feyenoord ahí de manera un poco extraña, sino también en la misma Serie A, que ahora mismo que están fuera de fuera. Sí, es que están fuerísima, así que veremos a ver si pueden ganando al Inter en la vuelta, que eso ya sería pues bastante mérito. Ya no pido ni que lleguen a Champions en la Serie A porque pinta bastante mal, pero a ver si al menos pueden darle esa alegría a la afición que esta temporada ha sufrido bastante con los cambios de entrenador, con las polémicas con Leao y tal, así que a ver si pueden acabarla bien, que yo creo que ya con eso pues sería bastante para ellos. Exacto, lo que sí que hay que decir es que en las copas están espectaculares. De hecho, en la Supercopa le ganaron al Inter de Milán precisamente en la final, que de momento es el único título que han logrado este año y parece que se puede quedar ahí, pero si pueden conseguir otro es precisamente la Copa de Italia, ¿no? Supercopa y Copa de Italia, que bueno, yo no recuerdo un equipo al que le estemos pegando tantos palos en una temporada que luego vaya a ser capaz de ganar 2 títulos, que hombre,
es verdad que no son los más importantes, no son la Serie A o la Champions League, pero ya, yo creo que muchos equipos de Italia firmarían ganar Supercopa y Copa en un año, lo que sería, pues, al final, un año que no está mal, la verdad, después de... Al final los resultados, es verdad que el juego no está brillando por... la verdad, pero bueno, los resultados sí, al final acaban ganando dos cosas que están cerca, o sea, yo creo que tienen posibilidades, si juegan al menos como el otro día, Rafael Leao tuvo dos ocasiones muy claras que podrían haber decantado la balanza a favor del Milan y bueno, veremos lo que pasa, pero creo que es una eliminatoria muy interesante que, bueno, evidentemente acabaría por una parte con las posibilidades de triplete del Inter o les mantendría a ellos que veremos lo que pasa. Así lo van a hacer. Y el Milan que podría hacer bueno, una temporada, podría salvar un poquito los muebles. Sí, a ver qué pasa, pero al menos tienen ese título a 2 partidos, que viendo cómo va la cosa, pues tampoco está nada firmaban, mal. Yo creo. Sí, hombre, con sangre. Además que también, lo que decimos siempre, contra un rival, que es su máximo rival, el Inter, Exacto. yo creo que esto les gustaría incluso más. Imagínate que el Inter gana Serie A y gana la Champions, pero les joden el triplete, que yo creo que, a ver, no sería para alegrarse mucho de que tu máximo rival gana Champions y Serie A, sí. Pero bueno, al menos tú, en lo que podías competir, pues al menos se lo has impedido. Exacto. Es verdad que de momento aquí no ha habido muchas sorpresas, pero donde las ha habido, por todo hecho es que hemos fallado todo lo que todo, ha sido en la DFBL Pokal, DFB Pokal, la Copa Alemana, para los que no sepáis, bueno, que se enfrentaban Arminia Bielefeld contra Bayer Leverkusen, ha ganado el Arminia Bielefeld, que es un equipo de segunda división, y el Stuttgart contra el Leipzig, que es verdad que esta sí que estaba un poco más igualada. Nosotros dijimos que el Leipzig iba a ser campeón, pues toma ya. A ganar el Stuttgart, evidentemente, en un partido que fue bastante bueno, la verdad. Tampoco hemos seleccionado a ninguno de los dos, porque, bueno, creo que estuvieron al nivel. Me sorprendió que el Bayer Leverkusen empezó ganando, que es como, hostia, quizá lo más complicado, o sea... Ya lo has hecho. Claro, evidentemente en esos partidos que son tan desequilibrados, al final acabó ganando el equipo segundo, ¿no? Pero bueno, te esperas que se te puede complicar si no eres capaz de marcar el primer gol, si se te encierran, si tal, pero me parece que el gol del Leverkusen de Ta es minuto 17, me parece que 17 justo, la verdad, en un córner, por cierto, que es una muy buena jugada, creo que ensayada, porque el cabezazo es como que la peina, no sé si estaba hecha por calculado, ¿no? Pero espero que sí. Y luego le remonta el Arminia Bielefeld, siendo superiores además en la primera parte. Es verdad que luego en la segunda volvió a apretar un poco el Bayer Leverkusen, recuerdo un palo en otro córner, una falta también muy clara, pero es un palo bastante importante porque ya sabéis que fueron eliminados además bastante duramente de la Champions League. En la Bundesliga lo tienen complicado precisamente otra vez contra el Bayern de Múnich, que yo diría que es mejor equipo, tiene mejor plantilla y este año está un poco mejor, y creo que han tirado por la borda la posibilidad más grande que tenían de título este año. Sí, es que yo creo que es bastante sorprendente también por cómo iba la temporada, que era lo poco que podían ganar, ya lo dijimos en aquel vídeo de las predicciones, que justamente a lo mejor por solamente tener esa competición, a lo mejor pensaban que ya la tenían ganada, decir, bueno, jugamos ahí contra uno de segunda, pues toma, ahí tienes el equipo de segunda, que claro, si no te aplicas al 100%, por mucho que te empieces adelantando, luego te desconcentras y dejas que literalmente te remonten con tanta facilidad, pues al final es lo que obtienes, y yo creo que ha decepcionado bastante esta temporada de Leverkusen viendo, a ver, estaba claro que no iban a replicar lo de la temporada pasada, pero ni una cosa ni la otra, porque al final acabar con 0 títulos y además con esa sensación de que no los has disputado hasta el final del todo, pues creo que eso tampoco le debe gustar mucho a la afición de Leverkusen. Exacto, y por la otra parte, pasando ya a la otra eliminatoria, decíamos que el Leipzig estaba mejor que el Stuttgart, de hecho la clasificación está por encima. El Stuttgart había empezado muy bien la temporada, estaba en posiciones de Champions, ahora había bajado incluso una etapa que estaba por debajo de la media tabla, ahora se había repuesto un poquito. Es verdad que la temporada pasada fue muy buena, quedaron segundos en Bundesliga por encima del Bayern de Múnich, que es un resultado espectacular, pero creíamos que el Leipzig contaba con una mejor plantilla y que además este año estaba mostrando un poco mejor nivel, pues de momento, al menos en el resultado no fue así. Es verdad que el partido estuvo muy igualado y quizá el Leipzig pudo meter un poco más. Hizo en la primera parte, sobre todo, un Pavel espectacular, el portero del Stuttgart, parando 2 o 3 ocasiones que eran gol prácticamente. Y por otra parte, bueno, el Stuttgart metió 2 golados. El primero de Stiller, un boleón a la escuadra de un rebote de un córner espectacular. Y el segundo, que es una jugada combinativa muy buena, con un pase exterior y luego un remate muy bueno al lado. Es verdad que el tercero y el del Leipzig fueron un poquito más regulares, pero también fue un partido quizá mejor que el del Bayer Leverkusen, cosa que no esperábamos porque, bueno, pensábamos que iba a ser un poco goleada incluso. Pero bueno, es verdad que el Stuttgart, después de una temporada que parecía que no iba a ser tan buena como la temporada pasada, que era complicado de mejorar, también hay que decirlo, pues pueden mejorarlo con un título. Sí, además yo creo que muy poca gente se lo podía esperar, porque al final la Copa de Alemania, jugándola ahí Bayern, los dos Bayern, el Dortmund, que también cayó pues en una fase bastante avanzada, pues yo creo que
se podrían ver ahí como con bastantes dificultades para llegar a una final, pero ahora que están allí y además contra un equipo de segunda, creo que la ilusión debe ser máxima también después de una temporada en la que también se esperaba que a lo mejor bajaran el nivel por justamente lo que has dicho tú, porque ¿qué puedes mejorar quedando segundo? O sea, es literalmente ganar la Bundes, que eso es complicadísimo, entonces yo creo que llevándose ahí un título a las vitrinas, pues sería el Y colofón podrían bastante bueno. mejorarlo incluso, sí. Sí, entonces a ver si sucede, porque ojo que el Armiña pues ya nos ha dado una sorpresa, ojo no nos vaya a dar dos. Hombre, la verdad que estaría guapo que ganase un equipo de segunda ¿Mm? la Copa, la verdad. Lo que no va a pasar es que nuestros queridos Dunkerque y Oh, Cannes vayan a Dios, jugar ni siquiera la final, no van qué a poder ganarla, triste. evidentemente, porque tanto Paris Saint-Germain como Reims hicieron el trabajo que deberían de hacer. Ujú. No hubo ninguna sorpresa, aunque hay que decir que no sin mucho trabajo, porque a los dos se les complicó, yo creo, más de lo que pensaban. De hecho, bueno, primero el Dunkerque PSG se puso 2-3 Dunkerque. Sí, sí, es que es sorprendente esto, ¿eh? Es un equipo de, como decimos, de segunda división. Se pusieron 2-0 en minuto 27 y luego es verdad que pues, el PSG es demasiado, no solo para Mucha ellos, o sea, artillería. estamos diciendo que es uno de los mejores equipos de todo el mundo, pues no te quiero contar los superiores que son un equipo de segunda división francesa. Dembélé otra vez espectacular, como viene siendo habitual este año, un doblete y igual, pues es que tiene un equipo del PSG, a mí me gusta mucho, la verdad. Tienen muchos jugones, además me mola mucho cómo juegan y bueno, pues eliminó al Duquerque, que evidentemente creo que tiene que estar más que contento con haber llegado hasta semifinales, y lo mismo para el Cannes, que me parece que se empezó adelantando el marcador el Reims, pusieron el empate y tuvieron la mala suerte de que en prácticamente 5 minutos volvieron a adelantarse Sí. en el marcador el Reims, y bueno, pues ahí se acabaron sus posibilidades, que hombre, eso hubiera molado todavía más, que esto comentamos con un equipo de cuarta división francesa, que es como Claro. si en España que el Barça Atlético, no, peor No, todavía. incluso uno Peor peor. todavía, claro. Sí, sí. Como si, Bueno, casi el San como si el San Andreu, el Andreu, Europa, Europa, exactamente, ese sí. nivel, claro, están a punto de subir, o sea, no decimos que sean malos porque están ahí No, no, en pero fase de joder, sería un ascenso, pero sorpresón. claro, imagínate el Europa jugando la final de la Copa del Rey, porque es que han estado a nada, bueno, a nada, han llegado ya a las semis, que ya Sí, tiene sí. bastante Y mérito. 1-2 y 2-4, Claro, o ganando sea, 2-0. no ha sido ningún 7-0 ni cosas que hemos Que lo visto, por esperábamos, ejemplo, claro. en Copa. Claro, es que al final es lo que dijimos, que eran unas semis que pueden apretarse justamente porque a lo mejor se confiaban bastante los jugadores. Creo que ha sido el caso en el del PSG, que a ver, si empiezas perdiendo 2-0, pues ya te indica un poco que no estás con la concentración máxima, pero ya en cuanto te ves que tienes que ganar sí o sí, porque vamos, es imposible o muy poco probable que te dejes ganar contra un equipo que al final juega en una división tan baja, yo creo que al final hicieron el trabajo, pero creo que eso les tiene que servir como punto de atención, de cuidado, porque al final se te pueden escapar títulos por no salir al campo como deberías, porque creo que la superioridad es total. Exacto. Y ya, si quieres, para cerrar, después si quieres añadir todo algo más, evidentemente te dejo, pero creo que es un poco triste, o se ve un poco que el formato no debe ser el adecuado, cuando en prácticamente todas las copas que no son la de España, hay, por ejemplo, aquí hay un equipo de cuarta división en semifinales, un equipo de segunda división en semifinales, aquí hay un equipo de segunda división en la final, en Alemania, aquí es verdad que no, en la Copa sí que no, pero por ejemplo en la FA Cup, el Plymouth Argyle eliminó al Liverpool, se lo puso muy complicado al Manchester United, el Preston North End, si no me equivoco, llegó a los cuartos contra Aston Villa, y en cambio, bueno, en la Copa España me parece que, bueno, es que han llegado a la final Barça y Madrid, que son los dos mejores equipos claramente de España, así que es verdad que, claro, al no haber ese sorteo directo, que siempre el Barça, por ejemplo, en 16 o así, era el de primera división contra el de la división más baja, o los cuatro, incluso más todavía, o sea, me parece que eran los cuatro primeros o algo así, o los grandes equipos contra la división más baja, entonces, claro, ahí te cargas un poco las esperanzas de los equipos pequeños, que es verdad que no sé si prefieren, bueno, claro, yo creo que prefieren ganar la Copa, también, bueno, de hecho es que se ve en los sorteos que celebran cuando les toca al Barça, que saben seguramente que van a perder, pero solo de poder tener al Barça o al Madrid o al Atlético de Madrid o a cualquier equipo grande en su campo es una gran noticia, pero yo creo que mejor noticia todavía sería pues llegar a cuartos, a semifinales, a la final, ganar el torneo, y creo que es algo que en España no lo vemos desde hace muchísimo tiempo. Sí, la verdad que sí, creo que lo último que tuvimos así como un equipo que estaba ahí pues más a las sombras, que fue el Mirandés, no recuerdo ahora si fue en 2020 o por ahí más o menos. Sí, justamente, que esa final creo que además fue la Real Sociedad Athletic Club, que acabó ganando la Real Sociedad después, después de la pandemia, que hubo ahí la final a puerta cerrada, entonces pues creo que eso del sorteo puro, creo que se tendría que hacer porque favoreció bastante al espectáculo, e incluso también que en las semis no haya ida y vuelta y que a lo mejor si llega un equipo pues como el Arminia Bielefeld que juegue en su casa, como ha sido en este caso contra el Leverkusen, porque ahí vemos que puede plantar más la cara y claro, se te puede meter en una final, que eso para sus ingresos y para su relevancia y todo en general. Bueno, y pues, para la historia, yo creo que a la gente le gustan esas historias. Claro, o sea, es que yo creo que esto a todo el mundo nos gusta, a todos los amantes del fútbol, entonces estaría bien que se hiciera y además creo que
pues haría que más gente tuviera interés por la Copa incluso, porque claro, no sería solo los grandes equipos, sino que te puedes esperar cosas que en un principio son inesperadas. Sí, pero bueno, evidentemente, porque por ejemplo ahora Barça y Madrid no ganan la Copa y no voy a decir que a sus fans les va a dar igual, porque evidentemente es un clásico y quieres ganar, pero si luego el Madrid gana la Champions, nadie se va a acordar de que ha perdido la Copa. En cambio, si llega la cultura leonesa a la final de la Copa del Rey y la gana, bueno, eso no se le va a olvidar a nadie del club en 100 años. O sea, y creo que mola y creo que es algo que en España pues estaría bien, que sobre todo viendo lo que ha pasado este año en el resto de copas, pues pasa así también. A ver si Lauzán coge nuestra idea, aunque bueno, creo que tiene bastantes asuntos más de los que ocuparse antes. Pero bueno, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejarle un pedazo de like, suscribiros al canal si no estáis todavía y activar la campanita también para que os lleguen justamente las notificaciones. Las redes sociales están todas aquí detrás, Instagram, bueno, Twitter, detrás, TikTok, debajo, mejor dicho. Están aquí si las queréis ver, el dúo, Bueno, lo buscáis ahí, sí, es un facto eso. Y ahora sí que sí, nos despedimos. Adiós. Chao.